¿Listo? Muy buenos días a todos. ¿Nos escuchan? Creo que Santiago tiene el micrófono apagado. Adelante, adelante. ¿Listo? Ahora sí, ahora lo debo de tener encendido. Ahora sí. Muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días a todos los asistentes en la Feria Internacional del Libro de Panamá. No puedo iniciar esta conferencia, este conversatorio, sin darle gracias a todos los responsables de hacer este sueño una realidad. La ausencia de este encuentro anual hubiese sido una gran herida para todos los que disfrutamos de la pasión de promover la lectura. Y gracias a la Cámara Panameña del Libro, esa distopía no logró cumplirse. Muchísimas gracias nuevamente. Hoy me honra presentarles a un gran comunicador, un gran escritor y un magnífico docente. Se crece como orador al hacer magia con sus palabras, un apasionado de la historia de Roma. Una persona a la cual admiramos, ya que valoramos su trayectoria, al moverse tanto en el mundo académico como en el mundo literario. Sus libros han sido vendidísimos y traducidos a varios idiomas como el polaco, el italiano, el portugués o el checo. Posee varios premios, entre ellos el Premio de las Letras Valencianas, Premio de la Crítica Literaria Valenciana, Premio Barcino de la Novela Histórica, Escritor del año 2015, y en el 2018 el Premio Planeta por su obra Yo, Julia. Hoy está aquí para presentarnos su novela Y Julia retó a los dioses. Con nosotros en la Feria del Libro de Panamá, el maestro Santiago Posteguillo. Bienvenido, Santiago. Encantado de estar con vosotros y me alegro, como comentas, que aunque no haya podido ser, ¿verdad?, de forma presencial, como igual nos habría gustado a todos, que al menos pues a través de la tecnología podamos tener este encuentro y, como tú muy bien dices, hablar de literatura y promover la lectura, que es lo que nos mueve a todos. Exacto, me emocioné tanto y bueno, yo soy Erly, no me presenté, Erly González, también gestora cultural y acá de parte de Libros y Ya y de todos los gestores culturales de Panamá, estamos muy emocionados de estar aquí. Bueno, para más o menos compartir con los participantes, le damos la bienvenida nuevamente y como tenemos 1 hora y 50 minutos, Santiago, como habíamos conversado previamente, lo que eso nos ocurre es dividir la presentación que fluya, obviamente, pero como en 3 partes. Primero hablar un poquito de la parte de escritura, que a todos nos intriga, tu proceso, que culmina en esas obras espectaculares. Después, obviamente, hablar de Yo, Julia, que no podemos hablar de Y Julia retó a las dioses sin hablar su antecesora. Y entonces ya, obviamente, conversar del lanzamiento del libro. Pudiésemos empezar conversando y ahora viendo esa gran biblioteca que tienes, todos los libros que son ahí, ¿son de Roma precisamente o de varios géneros? Muchos son de Roma, ¿no? Digamos, los que están a mi izquierda, por aquí en este lado, eso casi todo es de Roma, sí. Pero bueno, soy profesor de literatura inglesa y literatura norteamericana en la universidad. Entonces, toda la parte, digamos, derecha hay literatura inglesa, literatura norteamericana y, por supuesto, también hay literatura en lengua española de un lado y del otro del Atlántico, ¿no? Y luego tenemos también por la parte inferior clásicos latinos y griegos. O sea que es una biblioteca bastante ecléctica, pero sin duda alguna Roma tiene el sector más importante, sí. Ahora, precisamente hablando de Roma, yo no tengo una biblioteca como la tuya, así que yo lo que puse fue mi fondo del Coliseo para... Que no está nada mal, no está nada mal. No está nada mal y soy una fanática igual del género histórico, es mi género favorito y caminar por las calles de Roma creo que nos hace a volar a quienes amamos ese género. Pero no solamente caminar por esas baldosas romanas nos hace volar, sino también a través de la escritura. Una de mis preguntas que siempre te he querido hacer sin pensar que este momento iba a llegar: ¿por qué Roma? ¿Por qué te enamoraste de esa fase de la humanidad, teniendo tantas fases en nuestra historia, por supuesto? ¿Por qué el Imperio Romano? ¿Qué te fascinó? ¿Qué te provocó? Mira, Roma por 2 cosas, ¿no? Cuando hacemos novela histórica, ¿verdad?, necesitamos, para desarrollar el género, elementos que cumplan el núcleo del sintagma
y el adjetivo del sintagma. Es decir, que tengan elementos para la novela y elementos para lo histórico. Desde el punto de vista de la novela, que podremos ampliar más adelante, tengo una panoplia, o Roma ofrece una panoplia de recursos dramáticos prácticamente inabarcable o inagotable. Es decir, si yo quiero traer a mis novelas legiones romanas, asedios, batallas, carreras de cuadrigas, tienes ahí el anfiteatro Flavio, conocido hoy como Coliseo, puedo poner el Coliseo, puedo traer al relato gladiadores, fieras, puedo traer gladiadoras que las había. Entonces, está siempre la traición, la lucha por el poder, etcétera. Está la cantidad de recursos dramáticos a las que puedo recurrir como novelista, que como novela me siento cómodo, ¿no? Quiero decir, tengo todo lo que me hace falta. Pero luego tenemos el tema histórico. ¿Por qué ese periodo, ¿no? Que es más concreto tu pregunta. Exacto. Porque ese periodo es... nosotros somos Roma. Seamos... mira, de un lado y del otro del Atlántico estamos ahora mismo comunicando en un idioma que es una evolución del latín. Si cogemos, por ejemplo, nuestras leyes, sobre todo nuestro derecho, es una evolución del derecho romano. Pero es que no solo de lo más sustancial o importante, como es el idioma o las leyes, sino en cosas aparentemente intrascendentes que manejamos a diario, venimos de Roma. Por ejemplo, y solo te contaré esta anécdota para ilustrarlo. Cogemos nuestro calendario. Nuestro calendario, enero, febrero, marzo, todo viene de Roma. Enero porque es en honor al dios Jano, Januarius, porque es el dios que tiene de las dos caras, que ve el principio y el final de las cosas. Febrero, porque en febrero se celebraban las Lupercalia. En las Lupercalia los adolescentes hombres sacrificaban una cabra, le quitaban la piel, con la piel hacían unas tiras que eran unos pequeños látigos que llamaban februa, con las que tenían que azotar a las doncellas porque eso se suponía que promovía la fertilidad. De februa, febrero. Marzo por el dios Marte. Mayo por la madre Maya, del dios Mercurio. Si seguimos, abril por aprire, porque todo se abre, nos lo dice Ovidio, las flores, las plantas. Abril, mayo, junio por la diosa Juno. Luego julio por Julio César, agosto por Augusto. Y nos queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que quería decir sept, el séptimo mes, el octavo, el noveno y el décimo, diciembre. Hay un decalaje, hay un fallo ahí, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque el calendario romano inicialmente tenía 10 meses y añadieron enero y febrero. Pero no cambiaron la numeración de los 4 finales. Y se quedaron con el mismo nombre. Claro. Se quedaron con el mismo nombre. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que en algo tan que manejamos a diario como el calendario, puedes ver que todos los meses del calendario están relacionados con Roma. Bueno, pues así infinidad de cosas. Y yo creo que conocer de dónde venimos nos ayuda mejor a entender dónde estamos y nos prepara mejor para el futuro. Y yo creo que eso está bien, que lo que uno lea le haga reflexionar sobre de dónde viene y le haga pensar para su presente y para mejorar para el futuro. Ahora, por eso ese periodo. Ese periodo te brinda todo y hasta te brinda amor también, para ponerlo en las páginas, que no lo habíamos mencionado, pero igual se encuentra ese elemento en el Imperio Romano. Sin duda alguna. Las historias de amor que podemos encontrar en el Imperio Romano son, desde las muy conocidas a otras menos conocidas, absolutamente inconmensurables. La hollywoodiense por antonomasia sería el hombre más poderoso del mundo que conoce a la reina más poderosa de la tierra, es decir, Julio César y Cleopatra. Bueno, eso es tremendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Yo Julia y Ni Julia retó a los dioses, tenemos la historia de amor del que será emperador Septimio Severo, que da inicio a otra dinastía junto con su esposa Julia, y que además suponen, curiosamente, la primera pareja imperial en 2 siglos enamorados el uno del otro, porque todos los anteriores matrimonios imperiales esencialmente eran por pactos políticos, pero en el caso de la historia de Julia con su marido, con el emperador Severo, esa es una historia de amor, se enamoraron apasionadamente.
Claro, y eso marcó mucho, para no adelantarnos, mucho de los elementos de la novela. Precisamente hablando de elementos, Santiago, yo no me imagino, así mismo como tienes tu biblioteca, ¿cómo pones en orden? Porque hablaste de todos los elementos que tiene el imperio, el género, alguna fase que escoge. ¿Cómo organizas todos esos elementos a la hora de ponerle orden? Porque Vale. yo te imagino esa biblioteca, por decir algo, en tu cabeza, también te imagino los mapas, te imagino las batallas, te imagino apuntes por aquí, apuntes. ¿Cómo logras? Tenemos muchos, obviamente, dentro de nuestros participantes que pueden ser escritores emergentes. ¿Cómo logras poner todo en eso en orden a la hora de escribir? Vale. Lo primero en mi proceso de creación es la selección del personaje. Eso es lo primero. Tengo que escoger un personaje al que admire, que me apasione, si es posible que me enamore de alguna forma. Okay. ¿Por qué? Porque como hago novelas, digamos, de largo aliento, por decirlo de alguna forma, de cierta extensión, De y además resistencia. suelo caer en la tentación de que no sean novelas únicas, sino que tengan una serie, sean trilogías o bilogías, como es el caso de Julia, sé que voy a pasar, con Escipión pasé 6 años, con Trajano 7 y con Julia 4. Entonces, cuando vas a pasar unos cuantos años con alguien, Tienes que más quererlo. vale, sí, más vale que te sea alguien del que tú consideras que se puede aprender cosas, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo primero. Una vez tengo al personaje, tengo que delimitar cómo lo voy a contar. Okay. Delimitar qué partes de su vida me parecen más relevantes y me hago esquemas de lo que pueden ser las partes de su vida y las series y las novelas que necesito para contar lo que quiero contar. Luego llego a una novela. Ahora ya vamos a hacer una novela. Cada novela forme parte, o aunque forme parte de una serie, tiene que ser una unidad en sí misma. Es decir, yo quiero que cualquier persona pueda leer cualquier novela mía, la tercera de Trajano, la segunda de Escipión, aunque no se haya leído las anteriores. Que sea independiente, que no Sí, esté amarrada a la anterior. Okay. exacto. Habrá puntos de conexión que enganchan, pero cada novela es a su vez una historia en sí misma. Okay. Si coges y Julia retó a los dioses, la última, es cómo mantenerse en el poder una emperatriz. Si coges la segunda de Escipión, las legiones malditas, es la historia de esas legiones y Escipión. Si quieres el ascenso de Escipión, tienes la primera. Si quieres la caída de Escipión, tienes la última. Entonces, cada una se sostiene por sí misma. Tengo una novela que hacer, hago un esquema, me hago un esquema en folio con rotulador. Suelo coger un rotulador de estos grueso. Antes lo cogía fino, pero a medida que he perdido vista, ahora lo cojo más grueso. Para verlo mejor. Exactamente. Y me hago esquemas a rotulador de cómo quiero que sea la novela. Luego me puedo hacer hasta epígrafes de los capítulos, títulos de los capítulos, de los episodios. Segmento la novela por partes. Y luego empiezo a escribir, pero cuidado, puede que no empiece por el principio. Para evitar el problema del pánico a la hoja en blanco que habrás oído que puede tener un escritor, ¿verdad? Claro. De pronto se sienta a escribir y no le sale. Como lo tengo todo esquematizado, si no me sale el primer capítulo, pero me sale el 56, porque es una conversación, pongamos por caso, que tengo muy clara entre dos personajes, pues hacemos el capítulo 56, no pasa nada. Y escribo el 56. A veces me puede ayudar, por ejemplo, en la novela que estoy haciendo actualmente, porque yo entrego una novela y aunque estemos ahora, ahora presentaremos en más detalle mi última novela y Julia retó a los dioses, yo ya estoy creando la siguiente, ¿no? Entonces, en el caso de esta novela que estoy trabajando ahora, yo he escrito el final. Escribir el final me ayuda a saber a dónde voy. Okay. Es como, claro, es como un punto de llegada, una meta, un objetivo. De tal forma que yo voy añadiendo capítulos sin hacerlos linealmente. Esto tiene la ventaja de evitar el pánico a la página en blanco, pero luego requiere una relectura de todo para que todo encaje y que no resucites en la página 872 un personaje que hayas matado en la 25, ¿no? Porque claro, cuando relees, yo tardo 2 años o 2 años y medio en una novela.
Cuando releo, cuando reviso, puedo revisar cosas que he escrito hace un año. Entonces, pero me pasa algo muy curioso y con esto termino la respuesta a tu pregunta. A veces, cuando reviso un año después, me doy cuenta y digo, no, pues aquí tengo que añadir esto. Y cuando lo añado, sigo leyendo y está 2 líneas más abajo. Es y no decir, te acordabas. Y no me acordaba, pero vuelvo a pasar por la misma escena, el mismo diálogo y lo pienso igual. O sea, Okay. no me acuerdo que ya lo he hecho, pero me acuerdo cómo quiero que sea, ¿no? Y eso me pasa mucho. Ahora, no, mira que nunca había escuchado, debe ser que es propio del género histórico escribir así, porque lo bueno del género histórico es que es una realidad. O sea, ya son hechos a los cuales tienes que ceñirte. Entonces, obviamente, ya tú puedes saber cuál es el fin del personaje, porque la realidad fue así. No se aplicaría en algunos otros géneros, entonces. Completamente cierto, en parte. Bueno, no, en parte no, es cierto. Depende del género. Depende del género. Ahí lo has explicado muy bien. Depende del género. Puede haber una forma mejor o más apropiada para escribir que otra. Aparte, luego está el gusto personal de lo que le funciona a cada uno. Pero, por ejemplo, mira, Juan José Millás habla de escribir con brújula o escribir con mapa. Escribir con brújula es lo que hago yo. Perdón, no. Escribir con mapa es lo que hago yo. Yo ya tengo el mapa de lo que quiero hacer, me lo he esquematizado, porque me viene dado por el género. Porque como hago una novela histórica, los principales hechos históricos no los voy a cambiar, porque quiero ser riguroso con la historia, y ya tengo un armazón básico. La ficción está en cómo lo voy a contar. ¿Empiezo cronológicamente o como en Los asesinos del emperador, la primera de Trajano? No, empiezo al final y luego hago un corto y hago un flashback de 800 páginas. Esa es la parte de ficción. Claro, la parte creativa que hay, ¿no? Pero en otros géneros, por ejemplo, una novela que tenga que ver con el mundo actual, y vuelvo a Juan José Millás, él dice que él a veces solamente tiene los personajes y los pone a jugar entre ellos, a interaccionar y va escribiendo. Tiene clara cuál es la psicología de cada personaje. Los pone juntos en un tiempo actual, moderno, y a ver qué va pasando. Y va como con brújula, a ver a dónde me llevan, ¿no? Eso lo puedes hacer en un género, pues eso, de una novela actual, psicológica, etcétera. Eso es. Pero con una novela histórica, no. Hay otros géneros. La novela negra también tiene su estructura formada. En una novela negra tiene que haber unos asesinatos y una investigación. La investigación podrá ser de un personaje privado, de un detective privado o de la policía, o de un, no sé, o de una fiscal, o de un... Sí, exactamente. Pero habrá asesinato e investigación. Y eso tiene que estar. Eso tiene que estar. El hecho de que la estructura se repita no quiere decir que sea malo. Depende. Si se hace bien, funcionará. Y te pongo un ejemplo claro. Agatha Christie. Las novelas de Agatha Christie son todas iguales. Estructuradas. Las primeras 30 páginas, un asesinato. Exacto. Y luego viene la investigación, que puede ser por Miss Marple o por Hercule Poirot, por ejemplo. Y sabemos que normalmente en muchas de sus novelas al final Hercule Poirot reúne a todos los sospechosos y explica quién es el asesino. Y aunque sepamos que eso va a pasar, es que lo esperamos. Queremos esa escena. Queremos esa escena. Entonces, cuando la estructura funciona y se hace muy bien, no nos molesta que se repita. Excelente. Hablando de eso, hay muchas, escuchándote, hablando de la teoría, de cómo escribir, pero Santiago, hay una cuestión, o sea, escribir, hay muchos talleres para aprender a escribir, talleres de escritura creativa, pero se puede enseñar a contar historia, o sea, fuera de la metodología, como me acabas de decir, es el brinco a saber contar esa historia, a saber engancharte. Me imagino que mucha gente te dice lo mismo, o sea, yo termino un libro tuyo, me he comido 700 páginas y tengo que agarrar el siguiente. ¿Esa magia es posible enseñarla en un taller? Vamos a pensarlo bien, porque yo tengo una asignatura en la universidad que se titula
es un nombre poco comercial, pero por lo menos es descriptivo, ¿no? La literatura anglo-norteamericana y su relación con las otras artes. Okay. Pensemos cuáles son las 6 artes clásicas. Mira, arquitectura, danza, las he apuntado aquí mientras me preguntabas, música, pintura, escultura y literatura. Esas son las 6 artes clásicas. Podemos añadir el 7º arte, que sería el cine. Si alguien quiere ser arquitecto, va a la escuela de arquitectura, a la facultad de arquitectura, y le enseñan cómo ser arquitecto. El pintor y el escultor tienen la facultad de Bellas Artes. También. Y le enseñan destrezas de pintura o de escultura. No le puedes enseñar a nadie la genialidad. Nadie le enseñó a Dalí a pintar esos relojes que se estaban derritiendo y se deslizan como metáfora del tiempo. Pero le enseñaron la perspectiva, le enseñaron el óleo, le enseñaron distintas técnicas de pintura. Vamos a la música. Uno puede ser autodidacta, por supuesto. Paco de Lucía, el gran guitarrista flamenco, no sabía solfeo, pero eso es muy excepcional. Lo habitual es como Mozart, que su padre de pequeño le enseña música. Eso es lo habitual. Y tienes todos los conservatorios de música. ¿Qué me queda? La danza. La danza. Hay escuelas de danza, centros coreográficos, etcétera, etcétera, etcétera. El gran ballet ruso, allí van y se preparan, ¿no? Entonces, si todas las artes se enseñan, ¿por qué la literatura no? Claro que se enseña. La literatura se puede enseñar no solo lo que sea la literatura como recepción, es decir, a leer y apreciar las lecturas, sino activamente a crear literatura. Por eso tiene todo el sentido con las otras artes, y el cine tiene sus escuelas de cine. Pues lo mismo, ¿no? Entonces, el arte de la interpretación, escuelas de interpretación. El arte de la literatura perfectamente tiene sentido que haya talleres literarios, hay hasta grados en literatura creativa. Me consta ya que hay 2, uno en Buenos Aires y otro en España. Sé que en Navarra, en una universidad privada, hay también un grado en literatura creativa. En España me consta ya que hay 5 o 6 másters en literatura creativa, en la Complutense, en Granada, en Sevilla, en unas cuantas universidades. Y estoy seguro que en América Latina hay muchísimos sitios donde se puede estudiar literatura creativa. Algo que en el mundo anglosajón se venía enseñando desde principios del siglo XX. Lo que no le vas a poder enseñar a nadie, nuevamente, es la genialidad. Pero le puedes explicar, mira, no solamente está la primera persona o la tercera persona para contar una historia. Por lo menos hay 14 o 15 puntos de vista diferentes. 14 o 15, sí. Y empiezas a explicar, ¿no? Tercera persona en estilo libre e indirecto, en estilo directo, en estilo indirecto, y vas explicando los matices que hay y los efectos que se consiguen en el lector según el matiz narrativo que apliques. Luego estará que el que está aprendiendo pues tenga la suficiente genialidad, ¿no?, para contar una historia maravillosa. Y aquí ya me voy al otro lado. Creo que era un maestro francés, creo que era a Balzac, que le acosaba no me acuerdo ahora si era a Balzac o a Víctor Hugo, pero a uno de los dos le mareaba mucho un joven escritor y le decía, maestro, maestro, yo sé que sé escribir, pero me falta una historia. El escritor, el maestro francés, se vuelve ya un día muy cansado del tema, se gira y le dice, mira, te lo voy a explicar, te voy a dar una buena historia, apunta, un hombre ama a una mujer. Punto. Si eres un buen escritor, harás una gran novela. Ya está. Entonces, eso es lo que no se puede enseñar, la genialidad de que sepas cómo hacer de esa historia que se ha contado tantas veces, un hombre ama a una mujer ama a un hombre, que de eso sepas tú contarlo con la pericia de atrapar a los lectores. Exacto. Pueden enseñarte las técnicas y se pueden aprender. Esa es la parte de técnica, como en las otras artes, se pueden aprender. Pero ese sentimiento que podía tener, yo qué sé, que puede ponerle, por ejemplo, un cantante concreto de ópera al cantar un aria, esa pasión particular ya tiene que venir con el intérprete, ¿no? Pero las técnicas de voz se las enseñan, pues en escritura es igual. Claro, no, y es ahí donde marca la diferencia y donde quizás mucha gente, pienso yo, le teme al género histórico
porque piensa que es aburrido, porque piensa que solamente son fechas, son nombres. Mira, nunca me fue bien en la historia, en la escuela, no quiero, ahora, ¿por qué voy a agarrar un libro de historia? Pero precisamente es la forma de contar la historia lo que nos estás comentando, que es donde está la genialidad, ¿no? Y cómo pudieses que, bueno, no sé, qué consejo, porque hay autores que están naciendo en este género histórico en nuestra época, obviamente gente joven, o piensas que es un género que no le emergen escritores como en otros géneros juveniles? ¿Piensas que un género, que el género histórico es difícil para empezar para un escritor? Yo creo que cualquier género tiene la misma Su dificultad. dificultad. Sí, Ujú. porque uno podría pensar que el género histórico, en la medida en que tienes que dedicarle, si quieres ser riguroso históricamente, un tiempo específico a la documentación histórica, Ujú. y si te manejas con fuentes antiguas, tienes que introducir unos elementos de conocimiento en saber interpretar las fuentes clásicas y todo Claro. esto. Eh, pero bueno, si tú haces una novela de hoy día, por ejemplo, de lo que sea, y tú pones Ujú. a tus personajes en una ciudad, aunque los pongas incluso en tu ciudad, tendrás que documentarte de mil cosas que les pasan a los personajes, Claro. a no ser que sea una novela completamente autobiográfica. Entonces ahí ya sí que se simplifica el proceso de documentación porque hablas de tu vida y tú ya la tienes documentada. Pero si tú pones a un personaje en Nueva York y lo pones en la 88 con la octava, y dices que va a una hamburguesería, hombre, lo suyo sería que cotejaras si en efecto hay ahí una Una hamburguesería o hamburguesería, no. claro, por Entonces, supuesto. aunque escribas, claro, de hoy día, o tienes, ya te digo, es totalmente autobiográfica, pasa en tu ciudad, o Ujú. enseguida tienes que documentar cosas. Claro. Entonces, cualquier autor Ok, tiene que entiendo, documentar. por No, supuesto. no, no, no es que el género histórico necesariamente sea más difícil. Pero Ujú. sí es cierto que el género histórico tiene que sobreponerse a esa imagen que a veces la historia como disciplina académica puede haber trasladado de acumulación de datos y fechas, ¿no? Yo siempre digo que la diferencia entre un tratado o un libro de historia, un ensayo de historia y una novela histórica ha de ser que el ensayo de historia te cuenta la historia, Ujú. correcto, pero la novela histórica te ha de hacer vivir la historia, Exacto. te ha de hacer viajar a ese mundo, trasladarte ahí. Eso lo tiene que conseguir con elementos dramáticos que hagan que el lector empatice con los personajes y que la ambientación sea tan creíble que sienta que está como tú ahora en mitad del anfiteatro de Roma. Claro, claro. ¿Has pensado en escribir otro género, Santiago? ¿Se te ha ocurrido? Sí, lo he pensado y lo he hecho alguna vez. Lo que pasa es que no he publicado nunca en otro género, pero Ujú. yo hice una novela, por ejemplo, una novela negra, con su asesinato, bueno, Ok, era sobre un atentado. Luego ok. hice otra novela, también hice otra novela cuando era joven, una novela erótica, porque supongo que las hormonas eran muy potentes. Entonces había que, como dicen los psicólogos, sublimar por algún lado, ¿no? Eh, pero digamos que estoy cómodo en el género histórico Ok. y aunque sí que tengo ideas a veces de hacer híbridos, de mezclar a lo mejor lo histórico y lo negro, hacer algún thriller histórico, mmm, de momento se me van cruzando personajes de la antigua Roma que me hacen difícil salir de ahí. Se te Así que atraviesa un gladiador y te desvías. algo así, algo así. Y entonces, claro, como luego me meto en proyectos de años, pues Claro. es lo que ocurre, ¿no? Que ya, pues, yo tengo más o menos calculado lo que quiero hacer los próximos 10 años, ¿no? Mm. Y es muy posible que ese tiempo siga en Roma, a no ser que se me crucen, que haga algún otro libro de relatos, como esos que hice de La noche que Frankenstein de Joel Quijote, Es La sangre de correcto. los libros. Ujú. Puede que tenga algún viaje de esos alternativo, es posible, pero en lo que es mi parte novelística pura y dura, yo creo que voy a seguir en Roma un tiempo. Una de las cosas que me fascina en tus novelas, y lo has dicho en otras entrevistas, que la naturaleza humana no ha cambiado mucho en más de 2000 años. Y siempre veo que en tus novelas pones esas pinceladas de las cosas que hoy en día todavía vivimos, sufrimos o amamos,
y que también se amaban o se sufrían hace 2000 años. ¿Haces eso con mucha intención o son pinceladas que te surgen cuando vas narrando en la historia, por ejemplo, en la novela? Bueno, esto nos lleva a los universales que llamo yo de sentimiento, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que la novela histórica tiene que hacer que el lector conecte con los personajes, se sienta identificado con ellos, empatice con ellos. Para eso necesito elementos dramáticos de conexión. Okay. Y uno de los elementos dramáticos de conexión que no han variado en 2000 años son precisamente los sentimientos. El hecho de que la gente se enamoraba hace 2000 años, sentía pasión, había también desenamoramientos, había amistades maravillosas que duraban toda la vida, amistades que te traicionaban, y todo eso pasa hoy día. Y todo eso le puede haber pasado a muchos lectores, porque muchos lectores se han enamorado, se han desenamorado, tienen amistades que duran y perduran, que son amigos a prueba de todo. Alguno ha tenido a lo mejor esa decepción, o todos hemos tenido en algún momento algún tipo de traición personal, profesional, etcétera, etcétera. Y estas sensaciones que hemos vivido, cuando las vemos en el personaje histórico, te identificas. Es que eso es como, o sea, no lo piensas automáticamente, pero tu mente lo hace en el subconsciente. Claro. Dices, eso es como me pasó a mí. Aquí, aquí Escipión, Julia Domna, Trajano, está enamorándose como me enamoré yo de no sé quién. Y eso hace que tú conectes con el personaje. Y es muy útil utilizarlo. Es muy útil utilizarlo para precisamente humanizar al personaje histórico y que ya no lo vea el lector como un dato. Nació en esta fecha, hizo estas cosas en estas fechas y murió en esta otra. No. Ahora resulta que es una persona que lo ves que tiene problemas con su padre, o que tiene una madre que está presente o que está ausente. Cosas que tú has visto en ti mismo o que has visto en otros amigos o en otras personas. Ves que el personaje se enamora, se desenamora, tiene hijos, sufre con un hijo. Y entonces tú ya no lo ves como datos, lo ves como alguien que es como tú. Lo humanizas, lo vuelves de carne y hueso. Esa es la idea. Excelente, excelente. Sí, la verdad que hay muchos elementos en la novela y a veces, sin adelantarnos, pero hay una escena donde Galeno habla de Julia y que uno de los rechazos de Julia es precisamente la xenofobia. Sí. Y mencionas ahí, pero bueno, sabemos que esto no va a seguir sucediendo en el futuro. Y uno se da cuenta de que sigue siendo un titular de las noticias precisamente la xenofobia. Esos elementos me encantan. Sí, en ese sentido, a ver, yo sí que hago muchos guiños desde el pasado al presente. A mí muchas veces me han preguntado, ¿y usted nunca va a escribir sobre el presente? Y yo les digo, yo escribo constantemente sobre el presente. Exacto. Cuando me preguntan también sobre política, miren, yo todo lo que pienso de política y de los políticos está puesto en mis novelas. Está explicado cómo creo que hay que gobernar y cómo creo que no hay que gobernar. Si te estoy diciendo que Trajano me parece ejemplar y que gobernaba con ejemplaridad y lo subrayo una y otra vez, será que pienso que hay que gobernar dando ejemplo. Y eso es trasladable a hoy día. Entonces, quien gobierna sin dar ejemplo, pues obviamente me parecerá alguien que no lo hace bien. Entonces, yo ya lo estoy diciendo. Lo que pasa es que yo soy un poco precavido y en este mundo tan delicado hago lo mismo que hacía Plauto hace 2200 años. Plauto, para criticar al Senado romano, hacía obras de teatro, pero en lugar de situar la acción de sus obras de teatro en Roma, las trasladaba 200 años antes a Grecia y ponía a sus personajes en Grecia. Pero claro, pero lo que estaba era criticando a los senadores de la época. Claro. A veces se le veía un poquito el tema y rozando estuvo la cárcel, claro. Entonces yo hago lo mismo. Yo, como soy aún más precavido que Plauto, y viendo cómo se la gastan los políticos del siglo XXI, que no les gusta nada la crítica, yo digo, pues yo los voy a poner a mis personajes 2000 años antes, y ahí me sitúo.
Pero vamos, desde ahí digo claramente muchas veces lo que pienso. Sí. Claro, leí una noticia, creo que fue una frase tuya hace unos meses atrás, una semana atrás. Si Julia hubiese sido presidenta de la ONU y Galeno de la OMS, el virus se quedaría en Wuhan. No lo dudes, me sigo pensándolo. O sea, si yo estoy persuadido de que si tenemos una pandemia mundial como la que tenemos, entre otras cosas, es por la inutilidad de los líderes políticos a nivel internacional. En general, por supuesto, habrá honrosas excepciones, pero vamos a ver, el hecho de que las autoridades chinas y que China sea una dictadura, bueno, pues ya ha mostrado lo que ha conseguido, exportar un virus internacionalmente. Luego tener a una persona que no tengo claro que esté bien de la cabeza en muchos aspectos, como el presidente norteamericano actual, así está el virus en Estados Unidos. Y podríamos así ir por muchos países. Bolsonaro, pues tampoco precisamente ha brillado por su inteligencia. Johnson en el Reino Unido casi se muere por el virus. En fin, y voy a evitar hablar de mi país, pero mi país no está para ponerse medallas en el asunto, ¿vale? Entonces, claro, si tenemos un mal nivel de liderazgo político, pues todo empeora. Si tú tienes líderes de gran entidad, pues hombre, las cosas siempre se gestionarán mejor. Totalmente, totalmente. Déjame hacer una pausa aquí, Santiago, y déjame ver si hay algunas preguntas. Aquí hay una pregunta interesante. Bueno, quizás no la habías contestado. ¿Cómo determinas la cantidad de capítulos que cierra el libro? Buena pregunta. En ese esquema general que me hago, pues yo vale, no, a ver que lo explique bien. Cuando tengo un personaje y he concretado lo que quiero contar de ese personaje en una novela, por ejemplo, y Julia retó a los dioses, desde la cenit del poder hasta la caída. Quiero contar eso de Julia, vale. ¿Cuáles son las escenas más importantes? Lo que no puedo quitar de la narración. Y entonces lo pongo en el esquema. Pues tengo que contar el conflicto intrafamiliar. Eso hay que contarlo sí o sí. Las traiciones que hay en la corte imperial. Vale. Algo que no pensaba que iba a ser anticipatorio del siglo XXI, cuando se enfrentan a una pandemia del virus de la viruela. Yo en el 19, cuando escribía eso, te garantizo que no podía imaginar cómo de actualidad iba a estar. Esa pregunta venía, si tenías alguna bola de cristal, Santiago, increíble. No, eso simplemente justifica lo que decía al principio, que Roma nos explica. Roma siempre nos está explicando. Luego, si quieres, hablamos más de la pandemia con la que se enfrenta Galeno. Entonces, pongo las escenas, aquellos episodios que he de contar sí o sí. Y luego, los episodios que llamo yo de ensamblaje, para que aquello no sea algo deslavazado y una serie de episodios más o menos intensos, pero inconexos. Entonces, pongo los episodios centrales, clave, y principio y fin, y luego los de conexión. Y ya tengo, esos son los episodios que he de contar. Y es flexible. Es decir, una vez yo me pongo a narrar, puede que un episodio crezca porque necesita más espacio, una batalla, una carrera de cuadrigas. Había pensado que van a ser 3 capítulos y resulta que la carrera de cuadrigas entre los hijos de Julia pues es tan dramática y tan intensa que bueno, pues en vez de 3 capítulos va a tener 6. Pues no pasa nada, lo cambio. Entonces, es un esquema flexible. Solamente al final de la narración es cuando veré exactamente cuántos episodios voy a tener. Pero sí que me hago un esquema general. Ok, ahora una curiosidad. ¿Te ha pedido en algún momento la editorial, Santiago, escríbeme menos páginas, por favor? ¿Te ha sucedido eso? Eso me pasó con mi primer editor. Okay. Con Africanus, él me propuso editar la novela eliminando toda la parte de Plauto, dejando solamente el enfrentamiento entre Escipión y Aníbal. Y le dije que no, que era un pack completo. Escipión y Aníbal, pero yo quería contar el nacimiento del teatro clásico en Roma. ¿Por qué? Porque nadie lo va a contar así. Porque yo sé que Aníbal se ha contado solamente centrándose en la parte bélica.
Pero a mí me parece interesante contar que la comedia nace en Roma porque están con tanto miedo que necesitan que alguien les haga reír. Y ese reír es Plauto. Y me gusta, probablemente por mi pasión literaria, explicar el nacimiento de un género literario como la comedia en medio de un conflicto bélico. Y yo creo que eso le añadía unas profundidades al relato bélico, que es la clave que sostiene el relato, el enfrentamiento Escipión-Aníbal, que le da una profundidad más grande. Y eso me negué a que me lo cortaran. Y luego muchísima gente me lo ha valorado. Me ha pasado que cuando he tenido propuestas para llevarlo al cine, en un proyecto cinematográfico que había, pues contrataron a unos guionistas que empezaron a quitar a Plauto. Y digo, pues no. Y ahora ando en otro posible proyecto y yo sigo luchando por mantener a Plauto. Y o sale Plauto o no hay ni audiovisual, ni cine, ni nada. Tiene que estar, porque es parte del espíritu de esas novelas, ¿no? Entonces sí que alguna vez pasó eso. Desde entonces, ningún editor me ha dicho que quite nada. Curiosamente, luego solo he tenido editoras. Y todas las editoras, cuando he entregado novela, siempre hacen un poco de broma, a ver que no te alargues mucho, etcétera, tal. Pero cuando entrego el manuscrito me dicen, oye, falta esto. ¿Por qué no añades un capítulo aquí con esto? ¿Por qué? Oye, este final yo lo alargaría. Y luego me río y le digo, ¿tú te das cuenta? Por ejemplo, a Puri Plaza, la editora que tengo en Planeta, que es magnífica. Digo, Puri, ¿te das cuenta que solo me estás pidiendo, que te he entregado 800 páginas y solo me estás pidiendo que añada cosas? Y me dice, sí, me doy cuenta. Digo, bueno, pues entonces las añado. Entonces, al final pasa esa cuestión, ¿no? Que me siguen, ahora no me piden que recorte, sino que añada más. Ah, mira, sobre todo, regresando al tema de Plauto, en Escipión, no me imagino la historia sin él. Claro. Porque indudablemente, lo que decías hace un momento, él humaniza mucho la situación del nacimiento del género, de la lucha, porque no todo puede ser los gladiadores y los guerreros y esa clase, y los generales, también era la parte del romano común. Del romano común, porque precisamente Plauto tiene una vida muy de un personaje muy común, malvive, se tiene que alistar en el ejército para sobrevivir, acaba de semiesclavo en un molino, en fin, daba también pie para contar esa otra parte de Roma que muchas veces no se cuenta, porque parece que solo hablamos de los grandes personajes históricos, ¿no? Por eso, por ejemplo, en la serie de Julia, tanto en Yo Julia como en Y Julia Reto a los Dioses, introduje la historia de los esclavos Calidio y Lucia, porque son dos esclavos que en medio de esa lucha por controlar el imperio entre gobernadores militares, gente que se autoproclama emperador, la emperatriz Julia, etcétera, pues hay un esclavo y una esclava que simplemente, por un lado, se enamoran y por otro lado, intentan sobrevivir. Exacto. Y es que así había miles de personas. Entonces me gusta que mis novelas contemplen esos diferentes tipos de personaje, ¿no? Me encanta, la verdad que cuando retratas a la gente común y corriente en la novela histórica es precisamente lo que uno no encuentra en los textos. Oye, cómo se vivía en ese entonces, qué se comía, cómo se despertaban en la mañana, cómo sufrían. O sea, dentro del ejército también había su orden, su organización. No era fácil ser un soldado del ejército romano. O sea, la verdad que yo creo que eso es un elemento dramático, como tú dices, que le da mucho valor a la novela. Sí, porque ahora sí que podemos romper una lanza en relación a la historiografía moderna como disciplina, que hay una tendencia en los últimos años a preocuparse más de la historia de la cotidianeidad, es decir, de lo cotidiano, del ciudadano común. Y no solamente de quién era rey, quién era reina, quién era el heredero, las grandes batallas, el imperio, dónde llegaba. Entonces, eso sí que ahora hay muchísimo más información y en esta biblioteca que hay tengo muchísimos libros sobre cómo comían los romanos, cómo los productos textiles de los romanos, cómo se vestían, cómo era la enseñanza de los niños en Roma. Entonces, hay muchísimo más información ahora sobre el día a día, ¿no? Y en eso hay que reconocer que la historiografía ha cambiado, ¿no? Y yo estoy seguro que si la historia la dieran más en esa línea,
sería más atractiva para, en este caso, pues por ejemplo, los niños o los adolescentes o los jóvenes cuando la tienen que estudiar en el colegio. Sí, es excelente. Mira, viendo otras preguntitas aquí, bueno, algunas preguntas las voy a decir después cuando ya hablemos de la novela. Nos saludan desde Ecuador. Aquí hay una que me parece interesante y creo que me faltaba hablar, y creo que lo mencionabas de la forma, lo hablaste muy por encima, de los narradores dentro de la novela. Una de las preguntas que dice, ¿llegarías a escribir con personajes de primera persona? Una de las preguntas que hacen. Vale. Tengo segmentos de distintas novelas que están en primera persona. La tercera novela de Escipión, juego con el hecho de que Escipión escribió sus memorias, pero se perdieron. Y lo que hago es salpicar el relato con pequeños, unas páginas en primera persona de esas memorias recreadas de Escipión en primera persona. Y también lo hago en Yo, Julia y Julia retó a los dioses, que Galeno en primera persona aparece iniciando el relato y de cuando en cuando reaparece en primera persona. Pregunta, ¿y por qué no lo hago toda una novela en primera persona? Porque la primera persona te limita la perspectiva que tú puedes tener narrativa. A contar solo lo que esa persona ve, a contar solo lo que esa persona siente, a contar solo lo que esa persona piensa. Se puede hacer. Hay magníficas novelas en primera persona, pero tienen esa limitación. Como un clásico, con la primera persona tienes dos posibilidades. Primera persona protagonista y primera persona testigo. Te pongo ejemplos. Primera persona protagonista, El Lazarillo de Tormes, un clásico de la literatura en lengua española, donde el Lazarillo, ya adulto, cuenta sus aventuras del pasado. Testigo, literatura norteamericana, El Gran Gatsby, donde el amigo de Gatsby te cuenta su ascenso y su vida, ¿no?, de poderoso y enriquecido norteamericano, asistiendo a las fiestas y viendo cómo Gatsby se relaciona con el resto de personas, ¿no? Pero él es el testigo. En una novela histórica como las que hago yo, de 800.000 páginas, mantener todo el rato solo la primera persona es fácil que canse. Observa que te he dicho que El Lazarillo de Tormes es una novela breve, que puede tener 100 páginas, 150 como mucho, y El Gran Gatsby, por ejemplo, que te he puesto de ejemplo, también es una novela breve. Hay algunas novelas en primera persona más extensas, sí las hay, pero yo creo que hay algo también que ha cambiado en la forma que tiene la gente de recibir la narración hoy día. Y es algo que ocurrió a principios del siglo XX, se llama cine. Claro, la gente ahora está muy acostumbrada a la narrativa audiovisual, al cine, y la gente aún más joven y más moderna hoy día, digamos, a las series de televisión. Y las series de televisión funcionan igual que el cine, plano contra plano. Normalmente en narraciones visuales bastante dinámicas. Y yo intento generar una narración literaria cinematográfica. No tiene por qué hacerse así, pero es lo que yo quiero hacer. Y hay la tercera persona en un estilo libre, indirecto, que si quieres luego podemos especificar lo que es, donde puedo entrar en la mente de los personajes, salir de la mente de los personajes, hacer narración puramente descriptiva, irme a diferentes escenarios, porque tengo un narrador omnisciente, que puedo estar en una batalla, volver a Roma a ver el Palacio Imperial, volver a la batalla, ir al Circo Máximo a ver una carrera de cuadrigas, o si cuento una carrera de cuadrigas, contarla desde lo que pasa en la arena, en el palco imperial, en el palco de los senadores o en las gradas donde está apostando la plebe, el pueblo de Roma, ¿no? Eso la primera persona no me lo da, porque la primera persona me limita a
si es el emperador, solamente lo que él vea desde el palco imperial. Se puede hacer, pero a mí me gusta más esta versatilidad. Es como, Y a veces ver he jugado en 360 grados, algo así. Claro, esto me permite más la tercera persona. Y por eso no he hecho una novela que solo tenga primera persona. A veces hago esa multiperspectiva y tengo momentos en primera persona que conducen a una conexión más rápida con el narrador, a un momento de intimidad narrativa que está bien y que me vale de contrapeso para esas grandes escenas dramáticas o bélicas o de mucho dinamismo, ¿no? Y está bien ese momento de recogimiento y de reflexión, ¿no? Que podemos tener con Galeno en primera persona en momentos en Y Julia retó a los dioses o en Yo Julia. Pero creo que al lector le gusta esta expansión dramática que te da la tercera persona omnisciente. Excelente. Y eso lo has conseguido con Galeno, con Escipión en su diario. En su diario. Y no he vuelto a utilizar la primera persona, quizá en alguno de los relatos de los libros de relatos, pero en las novelas históricas solo en la tercera de Escipión y en las dos novelas de Julia. Y sabes que no me doy cuenta cuando voy leyendo. O sea, la novela va No tienes por qué darte cuenta. Esto es arquitectura literaria. Okay. El lector no tiene por qué estar dándose cuenta de estas cosas. No tienes por qué estar pensando, mira, ahora está en primera persona, paso la página, ahora está en tercera persona, ahora está entrando en la mente del personaje, ahora sale de la mente del personaje. No, tú tienes que estar navegando totalmente como si hubieras hecho un viaje en el tiempo y como si te hubieran puesto ahí en mitad del anfiteatro Flavio y estuvieras viendo a los gladiadores o a las gladiadoras luchando, al emperador hablando con la emperatriz, y tú no tienes por qué. Es como cuando ves una película. Tú normalmente no estás pensando, ay, mira qué plano tan bonito, qué plano aéreo más espectacular que ha hecho aquí Steven Spielberg. Qué escenografía. Claro, en el desembarco de Normandía, ¿no? Tú estás metido en el desembarco de Normandía, en salvar al soldado Ryan, totalmente ahí alucinando de la locura que fue todo aquello, ¿no? Y no estás pensando, mira, primer plano de Tom Hanks sudando porque está atemorizado. No, tú estás pensando, tenían que estar aterrados en ese momento, porque es lo que te transmite la interpretación de Tom Hanks y el primer plano que ha seleccionado Steven Spielberg. Pero tú no tienes que estar pensando en las destrezas técnicas que está haciendo, ¿no? Hitchcock tiene una película, La Soga, que fue una apuesta de que le dijeron no se puede hacer una película en un solo plano de 120 minutos, o no eran 100, fue de 90 minutos. Y él dijo sí se puede. Y la hizo, La Soga, sobre un asesinato. Exacto. Y solamente tiene fundidos en negro porque las bobinas duraban 20 minutos y cada 20 minutos tenía que cambiar de bobina. Enfocaba la espalda de un personaje y cambiaba y seguía, ¿no? Pero tú la ves sin que yo te diga esto y no te das cuenta. No te das cuenta. Me acabo de recordar la película ganadora del Oscar, creo que es 1914, que es una sola toma. Y yo no, si no me dicen que era una sola toma, claro. Yo me dejé llevar por todas las trincheras de la Gran Guerra y, era una sola toma, no me di cuenta en lo absoluto. Porque es un alarde de técnica cinematográfica en ese caso, ¿no? Entonces tú puedes hacer pirotecnia en la arquitectura literaria, ¿vale? En cómo creas tu novela y cómo la montas, pero eso el lector no tiene por qué darse cuenta. El lector lo que tiene es que disfrutar. Esa es la clave. Perfecto. Oye, Santiago, una clase tuya de literatura, por ahí me voy a colar un día de estos. Cuando quieras. Me cuelo, pero no para hacer el examen, nada más de oyente. Sí, eso sí, las clases las doy en inglés, por el tema de la literatura inglesa y norteamericana, pero bueno, yo sé que en América Latina el inglés lo lleváis mucho mejor que en España. Yo muy bien, nada más que no me pongas examen, esa es la única condición. No te pongo examen, Pues nos reímos, pero igual acabo dando otra vez las clases en línea por el tema del coronavirus y ya veremos si podemos empezar las clases de forma presencial o no. Pero bueno, que ya estoy habituado a dar las clases así en línea. La verdad que ya vamos a empezar a hablar un poquito de Yo Julia, pero vale. Una de las cosas que no sé cómo haces con el tiempo, Santiago, las conferencias, no has dejado de dar clases nunca, ¿sigues dando clases? No. Yo siempre he estado dando clases y sigo dando clases, sí.
el director comercial de Planeta me ha pedido más de una vez que dé un curso de optimización del tiempo. ¿Cómo optimizar? Te lo juro. Pues mira, por ejemplo, en el confinamiento que tuvimos en España de 3 meses, pues aproveché para revisar los guiones de la serie de televisión que tengo que ir a rodar el martes. Espero poderme ir a Bulgaria a rodar una serie de televisión, El corazón del imperio, para la plataforma Movistar, sobre mujeres de la antigua Roma. Entonces, 3 meses encerrados. El director Israel del Santo y guionista se pone en Madrid, en la Sierra de Madrid, en su casa, a hacer los guiones. Me los envía por correo electrónico, yo los abría en mi casa, aquí donde estoy, en mi biblioteca, lo revisaba todo, añadía, cortaba, pegaba, sugería, se lo volvía a enviar. Oye, pues en esos meses hicimos de tripa al corazón, porque era complicado escribir y abstraerse, porque aunque uno pueda pensar que el estado habitual de un escritor es el confinamiento, sí, pero el confinamiento voluntario y cuando sabes que la gente alrededor no sufre. Exacto. Claro, cuando sabes que la gente está sufriendo es más complicado. Pero bueno, yo pensé que está bien crear más materiales, más contenidos que entretengan a la gente, porque yo sé que puede ser que mis libros, o espero que esta serie, pues pueda valer de entretenimiento y de divulgación cultural. Entonces, ahí aproveché eso para hacer esos guiones. Y ahora, pues eso, mira, esta mañana me he ido a hacer la prueba COVID. ¿Ah, sí? Sí, bueno, mira, por aquí aún tengo, mira, aquí tengo una tirita que me he hecho, me la voy a quitar, mira, ahora en vivo y en directo, fuera. Claro, porque para viajar por Europa tengo que hacerme la prueba. Espero que salga todo correcto, todo negativo, y entonces viajaré el martes para rodar esa serie. Entre tanto, pues he estado aquí estudiándome los guiones, intentando memorizar mis intervenciones, porque yo salgo de presentador de la serie. Al mismo tiempo estoy escribiendo la nueva novela. Ayer estaba escribiendo la nueva novela, esta tarde en España, mañana con vosotros, ¿no? Pues estoy ahora hablando de literatura histórica y ahora hablaremos más de Julia. Voy muy al límite. Anoche, por la noche, estuve dando una conferencia en Castellón, en la playa, allí junto al mar. Voy así por la vida, pero no paro y bueno, me apasiona lo que hago, o sea que me considero muy afortunado. Excelente, excelente. Bueno, cuando yo reseñé tu novela Yo, Julia, pensé mucho en el título y lo que se me ocurrió fue la mujer literaria en la vida de Santiago. ¿Cómo llegó Julia a la vida de Santiago Posteguillo? Ya yo había visto, no puedo decir que tus personajes femeninos obviamente eran secundarios, por lo menos en la trilogía de Cipión, pero siempre ya se estaba viendo, por ejemplo, las esposas de algunos personajes. Aquí, por ejemplo, Emilia Tercia o Pomponia ya tenían sus diálogos, ya eran figuras dentro de la historia. Pero obviamente ya encontramos a la mujer como personaje principal. Cuéntanos un poco de eso. Yo he llevado una evolución en el tema del personaje femenino porque me di cuenta que no llevaba un equilibrio entre personajes masculinos y femeninos y reflexioné mucho sobre el asunto y llegué a la conclusión de que en gran medida es porque me dejaba llevar por ese afán de ser riguroso en lo histórico. Me di cuenta que ¿quién me cuenta a mí la historia? ¿Cuáles son las fuentes clásicas? Y mis fuentes clásicas son Plinio el Viejo, Plinio el Joven, Polibio, Tito Livio, Herodiano, Aurelio Víctor, Dion Casio, Salustio, Suetonio, Plauto, Terencio, y podría pasarme así una hora, y solo te voy a decir nombres de hombres. Y claro, los hombres hemos tenido la tendencia muy marcada de contar solo la historia, no de la humanidad, sino de los hombres, de mitad de la humanidad. Y entonces, en esta lucha por la igualdad de género, que yo me creo mucho, pienso que hay que construirla en el presente para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, no solo legislativa, que probablemente legislativa ya esté, sino de facto, de hecho, que luego
el hombre y la mujer, mismo trabajo, cobren lo mismo. Ahí es donde ya la cosa cruje, ¿no? Ahí no, ahí qué pasa, ¿no? La ley dice una cosa, pero luego no se cumple. La conciliación. Ahora mismo, cuando se está desescolarizando a los niños, lo que yo veo son parejas que la mujer decide quedarse en casa y dejar de trabajar para poder estar con los niños, porque los niños igual no van al colegio. ¿Pero qué estamos haciendo? O sea, enseguida, estos supuestos avances a la igualdad de género, enseguida, en cuanto hay una crisis, la primera que cae es la mujer, siempre, ¿no? Entonces yo creo que la igualdad hay que construirla en el presente, para el futuro, pero creo que es muy interesante mostrar que la mujer ya estuvo en la historia y que además hubo mujeres muy importantes en la historia. Y aunque pueda argumentarse que hay más hombres en posiciones de relevancia porque generalmente hemos vivido épocas históricas patriarcales y sexistas, donde el hombre mandaba más, aún así hubo grandes personajes femeninos que intervinieron muchísimo en la historia y ya es doblemente injusto que además esas mujeres también estén silenciadas, ¿no? En ese sentido, ya en la trilogía de Trajano, ya empecé a incorporar personajes femeninos mucho más relevantes. Ya no era la esposa de, sino que podía ser Longina. Por ejemplo, la esposa de Domiciano, bueno, es un personaje clave en la novela. No se entiende los asesinos del emperador sin Domicia Longina, ¿no? Y tiene momentos clave y algunos, yo creo que fantásticos en la novela. Sale una gladiadora en esa serie, porque existían. Y la gladiadora es un personaje de una entidad enorme. Y además la gladiadora genera y motiva acciones y reacciones de personajes principales de la novela. Sale una vestal. La vestal en Circo Máximo está en el centro de la novela. Hay un juicio a la vestal y es todo el centro de la novela. La novela abre con un padre intentando conseguir un abogado para su hija. Entonces, ahí ya en la de Trajano ya sale una emperatriz en China que tiene tanto poder como Trajano. ¿Era Trajano la persona más poderosa de la Tierra? No, era el hombre más poderoso de la Tierra. Porque había una China, la emperatriz Deng, que tenía el mismo poder militar que Trajano, solo que en Oriente. En Asia. Y ya después de que en Trajano las mujeres ya habían cogido mucha fuerza, digamos que me pedía el cuerpo, no, ahora quiero una novela donde en el centro ponga a un personaje femenino. Okay. Ahí se me cruzó Julia yo sabía que Julia era importante, yo iba buscando personajes femeninos, sabía que Julia, la mujer de Severo, era muy importante, pero encontré una biografía de una mujer, como no, una historiadora que rescata a otra mujer, ¿verdad?, del pasado, la profesora Levick. Y la profesora Levick empezaba esa biografía, y con esto termino la respuesta, no entiendo cómo no hay ni novelas ni películas sobre Julia Domna. Y yo pensaba, ha exagerado, pero me leí la biografía y dije, lleva razón. La película no dependía de mí, pero dije, la novela sí. Y es cuando escribí Yo, Julia. ¿Te costó más? Me imagino que sí. Escribir sobre Julia por la falta de fuentes. Sí, pero no exactamente por la falta de fuentes, sino cómo las fuentes tratan a una mujer en el mundo clásico. Y me explico. No es cierto que no hubiera datos suficientes sobre Julia Domna. Están desorganizados. Las 4 fuentes clásicas que me hablan de Julia Domna son, a saber, Herodiano, Aurelio Víctor, Dion Casio y un compendio de textos que se denomina en el mundo antiguo la Historia Augusta, también escrita por hombres. ¿Y qué ocurre? En ninguno de estos autores clásicos hay un solo capítulo que se titule Julia Domna. Pero Julia está. Lo que tengo que leerme son los capítulos que se titulan Septimio Severo en cada uno de esos autores. Y ahí encontrar e ir anotando en un folio todas las referencias a la esposa, porque es tan importante en la vida de Severo que la mencionan muchísimas veces. Y luego cojo los capítulos de Geta y Caracalla, coemperadores de Roma, hijos de Julia. Y en cada uno de esos episodios, de esos capítulos, anotarme las referencias a la madre. Y luego, conectando las referencias a la esposa y a la madre, es donde tengo un montón y construyo el personaje de Julia Domna. Lo que no han hecho es, que habría ayudado mucho, capítulo dedicado a Julia Domna. No, una mujer no se lo merecía, para ellos. Entonces, es más complejo reunir la información, pero la información estaba. Okay.
Ok. Ahora, Julia, hablando de los narradores, usas mucho la estrategia de usar a Galeno. A mí me encantó porque Galeno le da eh, una humanidad al personaje porque él la ve desde afuera, por supuesto, ¿no? Y no sabemos que Julia era una persona, era una mujer dominante. Incluso en las primeras impresiones de Galeno, como que a él no le gustaba mucho la personalidad de Julia, eso a mí me encantó. Sí. Pero ¿cómo tú presentarías entonces a la emperatriz Julia? ¿Cómo nos dirías cómo es Julia como persona? Pues, pues Julia es una mujer joven, cuando la conocemos, ¿no? En la novela, en Yo Julia, con 20 años apenas, eh, muy atractiva según todas las fuentes clásicas, consciente de serlo, porque a veces una mujer o un hombre son atractivos y tienen complejos y no son conscientes de que lo son. Okay. En este caso, Julia es una mujer muy atractiva, muy consciente de serlo, y esto quiere decir, sabe el efecto que causa en los hombres cuando se cruzan con ella, y es además muy inteligente, muy inteligente. Y podríamos empezar y decir muy inteligente y muy atractiva, lo que quieras, pero es que es la conjunción de todo. Con una gran determinación. Sabe lo que quiere y quiere conseguirlo. Y esto sí que es más poco habitual, no considera que el hecho de ser mujer tenga que ser limitativo para conseguir sus objetivos. Y en ese sentido, sí que puede ser, digamos, un modelo para un feminismo del siglo XXI. En el sentido de que es una mujer que no considera que tenga ningún techo de cristal. Se los carga a todos. Exacto. Ahora, lo que tengo que tener cuidado luego es de no trasladar ideas que ella no puede tener en mente al siglo II. Yo no puedo trasladar ideas feministas del siglo XXI a la mente de ella. Me pueden parecer interesantes esas ideas, pero no puedo trasladarlas porque ella no conceptualizaría el mundo como una lucha feminista. Ella lo conceptualiza como una lucha privada suya. Ahora, como mujer que en un mundo de hombres se hace valer, sí que yo creo que es un ejemplo interesante y que teníamos que recuperarlo para los lectores y para las lectoras del siglo XXI. Claro, y darle el reconocimiento dentro del contexto histórico, ¿no? Exactamente. Una de las cosas... Ajá, perdona. Continúa, Santiago. No, porque las dinastías imperiales de Roma están siempre con nombres masculinos. Exacto. Pero yo digo que la dinastía Severa, siendo Septimio Severo un emperador razonablemente eficaz, ¿no? No es solo la dinastía de Severo, es la dinastía de Severo y de Julia. Porque yo estoy muy convencido de que sin Julia, probablemente Severo no se habría atrevido a luchar por el imperio, a luchar por ser emperador. Entonces yo creo que es la dinastía de los dos, ¿no? Y por eso digo que yo con Julia no he tratado de reescribir la historia de Septimio Severo. Lo que he hecho es escribirla completa, con Severo y con su esposa, porque son los dos los que forman la dinastía. A mí una de las cosas más fascinantes del personaje y que le da obviamente la realidad justa es precisamente la manera en que ella manipulaba, si lo podemos decir así, a las personas a su alrededor. Y me gustó eso porque era un personaje, ¿cómo lo digo decir? No era un personaje, no era una persona... digamos así, de un criterio, el criterio de ella era conseguir sus metas. Sí. No, y con eso si tenía que manipular a quienes tenía a su alrededor lo hacía. Entonces hay escenas de Julia cuando ya uno se va metiendo en la novela y uno dice, oye, esta mujer es tremenda, ¿eh? O sea, va a lograr lo que quiere. ¿Qué es lo que le pasa a Galeno? Ajá. Galeno choca con ella, porque Galeno, claro, Galeno es machista, como todos los hombres de su época, lógicamente. Entonces, cuando ve una mujer que manda tanto, pues se siente incómodo. Exacto. Pero aprende a lo largo de la primera novela de Yo, Julia, aprende a admirarla, aprende a respetarla, ¿no? Claro, a Galeno, Galeno además era un tipo, lo pongo soberbio, porque las fuentes nos dicen que era un tío muy soberbio. O sea, era un tío que se lo tenía muy creído. Es verdad que era el mejor médico de su época. Lo que pasa es que era un petulante
que criticaba a los compañeros. Los compañeros médicos hacían barbaridades, pero el tío escribía un libro y para meterse con médicos concretos. Galeno no tenía amigos. No sé por qué. No, ni siquiera sus colegas. Ni siquiera sus colegas. Entonces, claro, hay un momento en que la emperatriz le dice algo sobre medicina y Galeno le dice, bueno, de medicina usted no me diga nada, ¿no? Sí. Poco menos viene a ser así, más elaborado, ¿no? Sí, claro. Pero luego hay otro momento en la novela donde Galeno va a meterse un poquito en política y ella lo para. Le dice, cuidado, que de esto, de quién manda o deja de mandar en el Imperio Romano, sé yo. Exacto. Y ahí Galeno se queda callado y aprende a reconocerlo. Dices que es verdad. Yo de medicina soy el que más sé, pero de política ella sabe más que yo. Porque la ha visto sobrevivir a conjuras en el Palacio Imperial en las que normalmente la gente cae, ¿no? Entonces, ahí es donde aprende Galeno a respetar a Julia, ¿no? Y escribe siempre desde el respeto a la emperatriz. Lo que hablabas de no incluir elementos de feminismo dentro de la novela, lo lograste muy bien porque Julia es una esposa reservada, sabe cuándo hablar, es una estratega, la verdad que es un personaje impresionante y logra, hace ver muchas veces que es su esposo el que tuvo la idea, el emperador, pero sí, ella va detrás cabalgando la idea, es un personaje impresionante. La verdad que sí tocaba el reconocimiento literario al personaje histórico, ¿no? Mira, me acabas de recordar una escena muy divertida de una película que vi, que a mí personalmente me parece muy graciosa. Mi gran boda griega, no sé si la has visto esa película, Mi gran boda griega. Es una comedia norteamericana donde una chica de origen griego, en Estados Unidos actual, ¿no? Quiere casarse con un irlandés. Y claro, los griegos emigrantes ellos son muy tradicionales y no, eso les parece horrible y todo eso. Y hay un momento donde la madre de ella le dice, lo que tenemos que conseguir es que a tu padre le parezca que es idea suya. Y le dice, porque mira, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Ok, eso buenísimo. Entonces, hay que decirle dónde mira. Bueno, a ver, esto en broma, ¿no? Pero sí que, claro, explicado desde la raíz de la literatura y desde el nacimiento de la literatura. Si tú coges el nacimiento de la literatura occidental, tenemos que retrotraernos a Homero, a la Odisea, a la Ilíada. Esos son los textos, digamos, del nacimiento de la literatura occidental. Tú coges la Odisea, te detienes en la Odisea en el momento en el que Penélope, que está en el reino de Ítaca esperando que venga su marido, pero su marido no viene porque Poseidón le evita que pueda llegar, etcétera, etcétera, desde Troya, ella está intentando sacudirse a todos esos falsos pretendientes que solo quieren desposarse con ella para ser reyes y gobernar en lugar de ella. Exacto. Porque lo que no dice nunca la Odisea de forma real es que lo que está haciendo Penélope es ser regente. Y hay un momento en la Odisea donde ella se levanta y va andando hacia la asamblea para hablar en público. Entonces se le cruza un adolescente de 16 años llamado Telémaco, que es su hijo, el hijo de Penélope y de Ulises, y le dice, madre, detente porque hablar en público... No, le dice, madre, detente y cállate, porque hablar en público es cosa de hombres. Y eso está en la Odisea. Y eso está en el núcleo del nacimiento de la literatura occidental. Es un núcleo totalmente machista. Cuidado, con esto no quiero decir que no haya que leer la Odisea ni la Ilíada. Hay que leer, porque esto nos lleva a otro extremo muy absurdo, ¿no? Por ejemplo, cosas tan absurdas como ahora quitan Netflix lo que el viento se llevó porque salen personajes racistas. Narices. Margaret Mitchell, si te habla del sur de Estados Unidos en la Guerra Civil Norteamericana, pues no te va a poner a los del sur dándoles la mano a los negros. Es que es así, eran racistas. No nos podemos poner así de tontos. Ahora la Odisea no se puede leer porque ha contado Santiago que es machista. No, la Odisea es un texto maravilloso. Y leer cómo se le ocurre a Ulises cegar a Polifemo para escapar. Tiene un montón de historias maravillosas, pero hay que entender que está escrita en un contexto con unos parámetros sobre género que nosotros hemos evolucionado y no aceptamos, pensamos que son distintos. Pero lo que vengo a decir es que está muy dentro del nacimiento de la literatura occidental este machismo, que la mujer se calle,
Y Julia lo sabe, y esto lo conecto con lo de Julia. Julia lo sabe. Julia sabe que ella no puede romper y hablar en público. Sabe que ha de influir en privado. Ha de influir sobre su esposo, el emperador, o cuando sus hijos son emperadores, sobre sus hijos emperadores. Y ella desde la sombra sabe que es la forma en la que realmente llega un momento que gobierna de facto Roma. En la segunda novela, Julia llega a gobernar Roma en algunos momentos. Exacto, totalmente. Hablando de eso, ¿encuentras a Julias en nuestro mundo contemporáneo? Yo quiero pensar que las hay, ¿vale? Yo quiero pensar, por ejemplo, no me sale ahora el nombre completo, pero Joe Biden, ¿no? El candidato demócrata en la carrera presidencial, ¿verdad? Se presenta, ha hecho un pacto muy inteligente con Harris, creo que se llama ella, pero no sé su nombre de pila, no me sale ahora, que es una afroamericana, bueno, creo que es afroamericana, creo que su padre es afroamericano, pero su madre no sé si es de otra minoría, si de origen indio, no estoy seguro, estoy hablando sin saber bien, pero claramente tiene ella el componente racial, que es muy importante, y particularmente en todo lo que está pasando en Estados Unidos, y cuidado, que es muy importante a quien se está escogiendo de vicepresidente Joe Biden, porque Joe Biden, si no me equivoco también, creo que es el candidato a la presidencia norteamericana de más edad que ha habido nunca. Exacto. Y, hombre, en esas circunstancias, si saliera elegido y saliera reelegido, podría ocurrir que el hombre le pasara algo en esos años, con lo cual, quien está de número 2 de vicepresidente es muy importante. Y ha elegido a una mujer afroamericana con un currículum absolutamente impresionante. Solo tienes que ver también quiénes eran sus padres, profesores de la Universidad de Stanford, auténticos genios en sus campos, ¿no? Y se ve que, claro, que han sabido criar a su hija también en ese nivel. Entonces, a lo mejor esta posible vicepresidenta, ya veremos lo que pasa, ¿no? Puede ser una Julia del siglo XXI. Excelente, excelente. Déjame ir viendo que me he olvidado de los chicos aquí haciendo preguntas. Me dice, no sé si es un spoiler, pero dice, si Julia estaba tan enamorada de Severo, ¿por qué le es infiel? No le es infiel, no le es infiel, no es Contesta. un spoiler, no le es infiel. Julia, y en esto las fuentes clásicas se contradicen, y lo tengo muy estudiado. Hay dos fuentes clásicas que sí dicen que era infiel y promiscua, pero hay otras dos fuentes clásicas que dicen que no. Y tengo que estudiarme, entonces, cuando tienes disenso o contradicción entre las fuentes, tienes que evaluar qué fuente es más fiable sobre ese aspecto. Y las fuentes que la tratan de promiscua o de infiel son aquellas que son de la parte occidental del imperio, que consideraban por xenofobia, por racismo puro y duro, por considerarla extranjera, la consideraban algo a destruir. Y entonces le critican en ese aspecto. Pero las fuentes orientales, Herodiano y Dion Casio, nunca dicen eso, dicen al contrario, como yo las narro en la novela, totalmente fiel a su esposo. Otra cosa es que Julia se queda viuda. Exacto. Y a partir de su viudez puede tener otras relaciones. Exacto. Pero eso ya es distinto. Eso ya al final. Entonces, es claro, en la parte, eso aparece en la parte final de Y Julia retó a los dioses, ¿no? Pero además una historia de amor muy potente y muy especial, ¿no? Con un personaje que, por cierto, todas las mujeres y todas las lectoras quieren su teléfono. Todas quieren ese amante que tiene Julia al final de su vida. Pero no dispongo de forma de contacto con él. Lo lamento mucho, pero se ve. Julia sabía buscarse bien con quién estar. Hay que reconocerle que sabía seleccionar a hombres de verdad. Y el hombre de verdad es el que no tiene miedo de estar con la mujer más inteligente. Exacto. Lo engrandece incluso. La verdad que ese amor que llegó al otro mundo, incluso literalmente hablando. Según tu sí. ¿Pensaste ganarte el premio Planeta cuando escribiste Yo, Julia? ¿Lo llegaste a pensar?
pensé en presentarme. Eso sí. Eso sí, claro. Lo que pasa es que yo tenía muchas dudas de que me lo concedieran por varios aspectos. Uno, primero porque es muy difícil y se presentan unas, no sé, 500 o 600 novelas de España y de América Latina y claro, se presenta gente muy, muy buena, grandísimos escritores y escritoras, ¿no? Primero, compites con toda la florinata de la literatura en lengua española. Dos, es una novela de género. Una novela de género, a veces lo dan, pero no es tan habitual, ¿no? Tres, era la novela más larga si le daban el premio. Se lo dieron. Y Yo, Julia, es la novela, creo, que tiene el premio Planeta de más páginas. De hecho, recuerdo incluso haber hablado con alguno de los miembros del jurado, después, cuando me dieron ya más relajados, y les pregunté, oye, ¿lo de la extensión no os preocupó? Me dijeron, miramos las bases del premio. No pone límite de páginas. Y a nosotros nos dijeron que eligiéramos la novela que nos parecía mejor. Y ya está. Y se acabó. Nos pareció la tuya y ya está. Y me presenté con mucha ilusión y yo creo que la que ganó el premio Planeta es Julia, que es un personaje que enamora. Totalmente. ¿Se presenta uno anónimamente a estos premios, verdad, Santiago? ¿O? Se puede presentar anónimamente o no, pero es relativamente habitual que si eres un escritor con una carrera ya, digamos, detrás de ti, es relativamente habitual presentarse de forma anónima, que yo lo veo más justo, porque no quiere uno pues decir, mira, soy Santiago Posteguillo, me presento al Premio Planeta, o yo lo veo que yo prefiero que el jurado lea mi novela sin tener que pensar en mí. Es cierto que luego les pregunté también, y me acuerdo que hablaba con Carmen Posadas, que estaba en el jurado, y les dije, ¿no? Le dije, oye, pero ¿teníais idea de que la novela pudiera ser mía o algo cuando la estabais evaluando? Y me dijo, mira, a ver, Santiago, 700 páginas, y de Roma. No hay más nadie. Digo, pero puse a una mujer en el centro y me dice, sí, lo que quieras, pero vamos, todos teníamos la idea de que podría ser tuya, ¿no? Pero vamos, me insistieron que les gustó mucho el personaje y otro miembro del jurado me dijo que le había sorprendido mucho esa forma ágil y dinámica de hablar del mundo antiguo. Porque era una persona del jurado que no había leído ninguna otra novela mía. Entonces, para él, entrar en mi literatura fue Yo, Julia, y se quedó muy sorprendido de esa narrativa dinámica, pese a que estás hablando de cosas que uno, por eso que hablábamos, que puede pensar uno, datos, fechas, tal, no, me sorprendió mucho esa agilidad en el texto. Excelente. Creo que la respuesta es positiva a la pregunta. ¿Terminaste Yo, Julia, y seguiste de una vez con Julia retó a los dioses? Pues no inicialmente. Okay. Lo que pasó es, porque además la promoción del Premio Planeta es normalmente muy intensa. Vas de gira por toda España y vas también de gira por América Latina, ¿no? Entonces es intenso. Pero la novela fue tan bien recibida. Tenía tantísimos lectores, tantísimas lectoras. Todo el mundo me pedía, por favor, siga usted, cuénteme la historia de Julia hasta el final. Queremos saber qué pasa con el personaje. Y cierto era que la parte final de la vida de Julia es novelísticamente intensísima y que había una posibilidad de hacer una segunda parte. Y finalmente pensé en ese guiño que había iniciado con Robert Graves, Yo, Julia, yo, Claudio, el gran clásico de Graves. Y me di cuenta que Graves nos contó la historia del emperador Claudio en 2 novelas, que esto a veces la gente no lo recuerda, Yo, Claudio y Claudio el Dios. Y pensé, claro, si es que me lo están pidiendo, ¿no? Pues es Yo, Julia y una segunda parte, en este caso, y Julia retó a los dioses. Y cierro ese paralelismo con el Yo, Claudio de Robert Graves. Sí, lo comento porque precisamente que por la frase sola no se adelanta nada, pero tú cierras Yo, Julia, diciendo, pero esa quizás es otra historia. O sea, sí, uno porque viene la segunda parte. Claro, pero yo pensaba, bueno, es en efecto otra historia, pero
Pero claro, aparte, a ver, yo no me puedo presentar al Premio Planeta con una novela de 1500 páginas. O sea, si ya con 700, además yo no creo que eso sea editable en un volumen, ¿no? Entonces ya con 700 ya creía que había sobrepasado todos los límites. Dije, bueno, da igual, yo lo presento y ya está. Pero y lo otro, pues ya veré lo que hago, ¿no? Y luego, claro, ante la buenísima recepción de la novela es cuando me animé a decir, bueno, pues vamos a hacer la segunda. Excelente. Bueno, y entonces nos llega Y Julia retó a los dioses. Cuando yo pienso Y Julia retó a los dioses, si mal no recuerdo, tu promoción empezaba en marzo. Sí, sí. Y Nos ha cuando, cruzado una pandemia por medio. exacto, yo me dijo, esta emperatriz de verdad que le gusta luchar contra el mundo. Contra el mundo. Y Julia, me llamó mucho la atención el título, después lo entendí de una vez apenas empecé a leerlo con esto de la mitología, pero me dije, no podía ser otro personaje que le diera posteguillo la promoción durante una pandemia. Es parte del conflicto, de lo polémico que es el personaje en sí. Yo creo que Julia ha estado siempre acostumbrada a luchar contra todo, porque además en Julia retó a los dioses, y no hacemos spoiler porque está en las primeras páginas, se enfrenta a los dioses desde un punto de vista de ficción que creo yo, y podemos hablar de eso y por qué lo he añadido la parte mitológica, y Galeno en las primeras páginas le explica a Julia que tiene un carquinos, que el carquinos es la palabra griega de cangrejo, porque tiene un bulto en el pecho, que tiene una parte central y se ramifica como las patas de un cangrejo, y que eso en latín los romanos lo llaman cáncer, y que es terminal. No tiene Galeno, está desesperado porque en ese momento ya admira a la emperatriz, está desesperado porque no puede curar a la emperatriz. Entonces, contra el cáncer, contra las traiciones en la corte imperial, contra la división familiar, contra una pandemia en el siglo II del virus de la viruela y contra una pandemia del coronavirus en el siglo XXI. Esa es Julia, porque aún en medio de esto, en el confinamiento en España ha sido una de las novelas más leídas. Me consta que en América Latina, en todos los países donde ha salido, en Colombia, en México, en varios países donde, según va saliendo, no sé si está en Panamá ya la novela. Sí, ya llegó. Ya llegó. Me consta que está siendo muy bien recibida. ¿Julia puede con todo? No me digas cómo lo hace, pero Julia puede. La novela se ha reeditado. Está en la 4ª reedición en España. Cuando tenía una tirada amplísima y vino el coronavirus, pero la gente la compraba por comercio electrónico, en línea. Se la han comprado en formato electrónico, en papel, pero por comercio electrónico que se la llevaran a casa. Y ahí sigue Julia. Ya te digo, 4ª edición en España, cuando lo tenía todo en su contra, porque salió el 3 de marzo y el 15 de marzo en España, en una cosa que sí que voy a decir porque me toca mucho, me hierve la sangre mucho, en un país en el que vivo que cierra las librerías. Y esto a mí me indigna, porque mira, el otro día en Castellón también hice la reflexión. Mi país es un país que decide, cuando estuvimos en la parte central del confinamiento, cuando solo se dejaron actividades esenciales, decidieron que los estancos podían estar abiertos, porque fumar era esencial, pero las librerías tenían que estar cerradas, porque leer no es esencial. Tú te vas a Alemania, y en Alemania, con todo lo que han pasado también, no han cerrado nunca las librerías. Y eso te explica por qué un país está donde está y otro país está donde está. Porque hay un país que considera que la lectura es clave, porque quiere que la gente lea, que la gente sea inteligente y que la gente pueda ser crítica y elegir a los mejores para gobernar. Yo vivo en un país donde, aunque los políticos digan que lo que quieren, porque siempre se llenan la boca con las palabras, sí, hay que fomentar la lectura, siempre que hay un momento crítico, lo primero que cae en mi país, y no sé hasta qué punto es esto trasladable a América Latina, tú me podrás decir, pero en mi país lo primero que cae es la cultura. Y cierran las librerías. ¿Por qué? Porque los políticos en mi país no quieren que la gente lea. Y me refiero a todos los políticos de todos los partidos políticos, de todos. No me estoy metiendo solo con el gobierno, con los 350 diputados, con todos los senadores, con todos los parlamentos autonómicos. Lo primero que cae es la cultura. No quieren que la gente lea, no quieren que la gente piense, porque así la manipulan. Y eso es lo que pienso de la clase política de mi país. Y estoy muy hasta las narices. Perdona.
Es una indignación total que compartimos, porque yo te puedo decir, aquí ya el lunes vamos a empezar la venta de autos, pero la librería todavía no abre. Es que es absurdo, es absurdo. O sea, pero ¿por qué? Yo no digo, por supuesto, con todas las prevenciones sanitarias. Si hay que hacer un control de aforo, que se haga un control de cuántas personas pueden entrar. Por supuesto, con los famosos hidrogeles, lavándonos la mano, que lo de lavarse las manos nos lo enseñó Galeno. Galeno es el que se da cuenta en el 200 después de Cristo de que si te lavas las manos y lavas las heridas, estas no se infectan. Por eso Galeno es el gran médico del mundo antiguo. Nos lavamos las manos, controlamos el número de gente que puede entrar en una librería y, por supuesto, pues vamos todos con mascarilla. Todo eso me parece perfecto. Pero cerrar las librerías es porque no quieren que la gente lea y porque no quieren que la gente piense. Y punto. Y el político que me diga lo contrario simplemente miente. Nada más y nada menos. Yo eso es lo que pienso. Excelente, totalmente de acuerdo. Y bueno, y a pesar de eso, Julia, que a mí me tocó igual pedirla en línea, no disfrutarla y seleccionarla dentro de la librería, ya te lleva 4 millones de lectores. Lleva muchísimos lectores, por eso te decía que Julia es absolutamente arrolladora y es capaz de traspasar siglos y pandemias diversas, las de su época y las de nuestra época, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece muy sorprendente. Y nos da también una lección a los políticos del siglo XXI, porque cuando en el sur de Egipto, ¿no? detecta la pandemia otra vez, detecta... ellos lo llamaban, Galeno lo denominaba peste, porque era el término que ellos utilizaban genérico para enfermedades que se extendían muy rápido y que tenían una elevada mortalidad. Pero como Galeno nos describió muy detalladamente la sintomatología de esa peste, que en la historia se llama peste antonina, sabemos que no era la peste como la peste bubónica de la Edad Media, transmitida sobre todo por las ratas, sino que eran brotes muy agresivos del virus de la viruela, que es, por cierto, el único virus realmente erradicado de la Tierra, que se ha conseguido erradicar, pero era un virus muy agresivo y muy mortífero. Años antes de Julia, en la época de Marco Aurelio, en una población imperial de 65 millones, se llevó el virus de la viruela 1 millón de personas. Tú fíjate el porcentaje de que estamos hablando. O sea, una cosa muchísimo más brutal que lo que aún estamos sufriendo, ¿no? Entonces, que no le quito importancia a lo que está pasando, porque además el virus que estamos viviendo hoy día, por la forma en la que vivimos hoy día, tiene un componente adicional de virus económico, que llamo yo, toda la repercusión económica que va a ser probablemente tan o más duro que lo que estamos pasando sanitariamente, ¿no? Entonces, nos da la lección de que cuando se detecta eso, a ver, aquí quién es el que sabe más de medicina. Y el que sabe más de medicina es Galeno. Y Galeno le dicen, pues lo que tú digas y rápido. Y él lo que dice, lo primero que dice es, vamos a separar a la gente infectada de los no infectados. O sea, sepamos quién está infectado y los separamos. Una vez separados, los tratamos, evidentemente, no los dejamos ahí abandonados, los tratamos. Pero las personas que los traten no pueden entrar en contacto con otras personas sanas para evitar que esto se extienda, ¿no? Y el poder político, Septimio Severo y Julia, le hacen caso, y con rapidez. ¿Qué ha faltado aquí? Que el poder político hubiera hecho caso, y que hubiera hecho caso rápido, y que hubiera hecho caso realmente a la flor y nata de la medicina. Y la flor y nata de la medicina en mi país no ha estado al mando. Y seguramente en otros países tampoco. Y creo que la OMS no está brillando por tener la flor y nata de la medicina. A lo mejor en la OMS tendríamos que tener premios Nobel de medicina y cosas así, mandando a la OMS, digo yo, en vez de burócratas que salen elegidos no sabemos cómo, por pactos políticos. Pues a lo mejor tienes que tener el mejor técnico en medicina o de los mejores llevando la OMS, porque la OMS es muy importante, pero tiene que estar bien dirigida. Y yo creo que la OMS no ha estado bien dirigida. Yo todavía me acuerdo cuando la OMS dijo que el aceite de oliva era muy malo. ¿Por qué? Por presiones de que querían vender mantequilla. No, oye, a ver, es que eso lo ha hecho la OMS. Exacto. Y esto, una cosa ya es lo del aceite de oliva, pero es que ahora estamos jugando ya con las vidas humanas, ¿no? Entonces, por eso digo que la OMS hay que darle la vuelta como un calcetín.
Claro, y se ha equivocado muchas veces. De hecho, Muchas veces. la humildad de Severo al decirle el silencio que Severo mantiene por unos minutos cuando le dan la noticia, todo el mundo esperando el veredicto que va a decir, y lo primero que dice, yo contra tropas tengo toda la inteligencia y contra ejércitos, pero en esta situación no conozco al enemigo. Galeno, lo que tú decidas, de inmediato. Exactamente, porque él lo sabe, el emperador lo sabe. Digo, yo, si a mí me ponen ahora un ejército de etíopes delante en el sur de Egipto, yo saco las legiones y yo decido cómo las pongo, porque yo sé de esto, porque realmente Severo era un gran militar y un gran estratega militar, pero tiene, claro, le cuesta comerse su orgullo, porque claro, le cuesta comerse el orgullo de decir, joder, caramba, soy el emperador de Roma, pero el que sabe de esto es este de aquí. Sí, es que esa escena es importantísima. Sí, es clave, es clave. Y yo creo que hemos tenido políticos en el siglo XXI que no han sabido comerse su orgullo a tiempo. Se lo han comido después, pero no a tiempo, no a tiempo. Y ese es el problema. Correcto. Hablábamos de los dioses. Sí. Eso fue un elemento genial dentro de la novela. ¿Cómo lo desarrollaste? Que es parte del título incluso de la novela. Sí. Cuéntanos un poco. Una de las grandes victorias de Julia, digamos, es post-mortem, es conseguir que más allá de su vida, su dinastía continúe en el poder de Roma. Entonces, claro, yo podía contar esto, que llegue Julia al final de su vida, desaparece como personaje y yo sigo contando un poco más para que se vea eso. Pero la novela, si es sobre Julia, perdería toda la fuerza. Claro. Porque el personaje central es Julia, es lo que sostiene, lo que le da coherencia a todo el texto. Entonces yo necesitaba que Julia siguiera, más allá de la vida. Pero tenía que ser de forma congruente a lo que los romanos pensaban. Lo que los romanos pensaban es que cuando uno fallece va al inframundo, al Hades, al reino de los muertos, y allí sigue y tendrá que decidirse si va al Elíseo, porque es recompensado, o va a otra zona del inframundo, etcétera, etcétera. Tiene que cruzar la laguna Estigia, pagar a Caronte, un montón de cosas que se dan según su mitología y sus creencias. Entonces pensé, pues añadimos la mitología romana. Y luego se me ocurrió, volviendo otra vez a Homero, que en la Ilíada y en la Odisea, los dioses griegos, en este caso, aparecen como personajes que interaccionan con los seres humanos. Exacto. Digo, ¿y por qué no hacemos eso con Julia? Okay. ¿Por qué no hacemos que la novela abra con una asamblea de los dioses, donde encontramos a un Júpiter bastante fastidiado, porque los dioses se están volviendo a enfrentar, y se están enfrentando por Julia? No hacemos spoiler porque es la primera página de la novela. La diosa Vesta de Roma está enfadadísima. ¿Por qué? Porque como diosa romana tradicional, hay una extranjera gobernando, o casi gobernando Roma, y eso no lo admite Vesta. Quiere que la echen de Roma y consigue que unos cuantos dioses se pongan con ella. Pero claro, otros dioses y otras diosas, Minerva, claro, utilizo los nombres del panteón romano, con sus equivalencias con respecto al panteón griego. Entonces aparece Minerva en vez de Atenea. Se alinean a favor de Julia y Júpiter está en medio diciendo otra vez como en la Odisea y en la Ilíada, ¿no? Y además Júpiter está preocupado por otra cosa que se desvela al final de la novela. Totalmente. No lo vamos a contar porque eso ya sería spoiler. Exacto. Y él quiere ocuparse de ese asunto, pero no puede porque hay que resolverlo de Julia, ¿no? Y me parecía muy bonito contar todos los problemas que tenía Julia como si fueran pruebas que le envían los dioses, ¿no? Como si fueran las pruebas con las que se enfrenta Hércules, pues las pruebas contra las que se enfrenta Julia, ¿no? Y bueno, eso me permitía que la novela, cuando Julia deja la vida, sigamos con Julia en el inframundo, en el Hades y hasta en el Olimpo, ¿no? Y creo que hay una escena entre Julia encarándose con el dios Caronte, que yo creo que es muy potente y sorprendente, como Julia no se arredra ni ante un dios, o sea, ni ante un dios, o sea, no hay ser con más determinación que ella. Exacto, buenísimo. Y esa frase se usa mucho dentro de la cotidianidad, porque uno dice, Dios mío, pero ¿qué me has hecho? ¿Pero por qué me mandas todo esto? Entonces creo que jugaste mucho con esa cotidianidad
Y de hecho una frase que ella menciona en una de las primeras páginas, quizás sean los dioses de Roma lo que me mandan toda esta hecatombe, pero no cederé y no me dejaré vencer ni por mortales ni por inmortales. Esa era Así es. Julia Domna. Esa era Julia Domna. No cede ni ante los dioses. Exacto. Sí, sí. Déjame compartir que ya nos están avisando que nos quedan unos minutitos. Se han conectado desde El Salvador, Ecuador, Colombia, El Salvador. Saludos a todos ellos. Y déjame compartir alguna pregunta para que me vuelvan a llamar para una entrevista, porque si no me van a decir que no comparto las preguntas de los participantes. Creo que muchas, saludos desde Perú, has contestado. ¿Por qué decidiste solo 2 novelas sobre Julia y su dinastía? Por lo Cuando que la explica. dinastía Sí, severa es bastante interesante. sí, es interesante lo que pasa después de Julia, y lo voy a contar, pero no lo voy a contar en una novela. Lo voy a contar en uno de los episodios de la serie de televisión El corazón del imperio. Ahí en uno de esos episodios explicaré cuando muere Julia qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa con su hermana, Julia Mesa. Que es una historia muy interesante, porque Julia Mesa, la hermana de Julia, llegará a ser la primera y única mujer en Roma que es senadora de Roma. Eso pasó. Hubo una mujer que fue nombrada senadora y es la hermana de Julia. Es una historia Ahora, muy interesante, pero la contaré en uno de esos episodios, porque yo quería solo narrar la vida de Julia Domna literariamente. Y en literatura estoy ya en otra historia con otro personaje. yo creo que hay una pregunta de cajón. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué más vamos a saber de ti? No, nos quedan 8 minutos, pero nos tienes que contar en qué andas. Ando en esta serie de televisión que he comentado ya varias veces, en el rodaje que me va a ocupar desde ahora en agosto, desde el 18 de agosto hasta, tenemos que acabar en torno al 29 de septiembre, y eso voy a estar centrado ahora. Y ya estoy escribiendo otra novela sobre otro personaje de la antigua Roma, que seguramente abrirá una nueva serie de novelas, pero mi agente literario me tiene prohibido que desvele sobre qué personaje estoy escribiendo. Recorcholis. Pero puedo decirte que yo creo que Pero seguimos en Roma, seguimos en Roma. Le va a interesar mucho a la gente, sí. No, es que a mí Roma no me cansa, así que... Pero el personaje va a llamar la atención. Yo creo excelente, que excelente. Confiamos en ti. Bueno, creo que muchas preguntas ya las he ido respondiendo en lo que hemos ido conversando. Y una final que nos escribe una compañera aquí. ¿Piensas que has logrado o cobrado el valor que verdaderamente merece Yo, Julia, con las novelas, con la biología? Yo creo que las novelas por lo menos han contribuido a resituar, ¿no? Y a recuperar al personaje de Julia que tan injustamente olvidado estaba, ¿no? Eso yo creo que lo hemos conseguido y que ahora Julia es muchísimo más conocida, ¿no? Y en ese sentido yo he recibido el retorno del aprecio de muchos lectores y lectoras, ¿no? Y la verdad es que eso es lo más bonito que un escritor puede recibir, el hecho de que muchos lectores de muchos países distintos, ¿no? Te agradezcan que hayas dedicado ese tiempo, en este caso 4 años, a un personaje y que se lo hayas contado como se lo has contado, porque tienen la doble sensación cuando salen de las novelas de Julia de que se han entretenido y de que han aprendido historia. Excelente, excelente. Bueno, para mí, Santiago, de verdad que ha sido un honor. Yo estoy siendo desde la trilogía de Escipión, no me he podido desconectar de cada libro que escribes. Y lo tengo que decir, sabes que una de las cosas que más me fascinan, y esto no es spoiler porque se ven varias novelas, es cuando narras los minutos finales de algún personaje. Sí. De verdad que vuelo porque lo transmites desde adentro de ese personaje, sus últimos segundos de vida, y es impresionante, de verdad que te felicito como escritor, cómo nos llevas a esa interiorización de cada uno de los personajes que creas. Esos minutos finales de Escipión, de Trajano, de Julia, son muy especiales también cuando los escribo, porque es el fin de un personaje con el que he estado años, ¿no? Y con el que me he enamorado y apasionado.
Y siempre que escribo el fin de un personaje como Julia, he de parar de escribir y salir de mi despacho e irme a caminar y estar solo, porque es como un luto, un momento especial. Sé que si me emociono así, se emocionará así el lector. Así que seguiré intentando conseguir esa implicación con el personaje y cuando llegue al final de la vida de ese personaje, conseguir transmitir esa emoción. Tal cual, lo transmites perfectamente porque de hecho son creo que las páginas que más marco en las novelas, cuando sucede ese evento. Y bueno, la verdad que pensé que se nos iba a hacer largo, pero al contrario, se nos hizo corto. ¿Algún mensaje final, Santiago? Por mi parte, un honor haber estado acompañada por ti en esta hora y 50 minutos y ya quizá un mensaje final de tu parte para todos los participantes que nos han seguido de muchas partes del mundo. Pues a todos los que nos han seguido y a la FIL de Panamá, agradeceros que hayamos compartido, pues eso, casi un par de horas, ¿no? De hablar de literatura, de hablar de libros, de hablar de historia, y que lo más importante para mí siempre de todo esto es que la gente salga de un encuentro como este con ganas no ya de leer mis libros, que me parece genial, pero de leer en general, de leer libros. Y vuelvo a lo de antes, leer libros, pensar y reflexionar, disfrutar también cuando leemos y adquirir conocimiento y cultura, porque como decía Séneca, sapientia sola libertas est, la sabiduría es la única libertad. Y eso nos lo dan los libros. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Santiago. Que sigas pasando todo muy bien y bueno, nos seguirás sorprendiendo con tus nuevos proyectos. Lo intentaré, ahí estoy. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a todos los participantes, gracias a Capali y sigan sintonizando todos los salones con las diferentes conferencias. Gracias, Santiago. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. De esta forma concluimos con la excelente presentación del libro Y Julia retó a los dioses. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olviden ingresar a nuestra página web www.filpanama.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional del Libro trae para ti.